Muy buenos humos con Aromacine, espero que se encuentren muy bien. Hoy toca hablar de una película que adapta una de las historias más interesantes y más inquietantes de Howard Phillips Lovecraft, El horror de Dunwich, película de 1970 dirigida por Daniel Heyler, una película que aunque no es una adaptación perfecta, logra captar parte de la atmósfera malsana y el misterio que caracterizan el relato original. Y bueno, en el horror cósmico y la psicodelia setentera, la película sigue a Nancy Wagner, que es interpretada por Sandra Dee, que es una estudiante universitaria, tras un encuentro con un hombre llamado Wilbur Wheatley, que es interpretado por Dean Stockwell, es llevada a su casa en el pueblo de Dunwich, que es un pueblo apartado donde el tiempo parece haberse detenido, ¿no? Wilbur es un hombre poco común que pertenece a una familia con un oscuro pasado vinculado a cultos arcanos y seres de otras dimensiones. Su objetivo es utilizar a Nancy en una especie de ritual para traer de vuelta a una entidad antigua y poderosa que tiene como objetivo conquistar el mundo, reclamarlo y sumirlo en desesperación, locura y dolor. Vamos, lo que es una historia de Lovecraft en toda la regla, ¿no? Desde el inicio, la película establece un tono de misterio y tensión. La casa de los Whitley, con su aire decadente, oculta secretos aterradores, incluyendo la presencia de la abuela de Wilbur, quien parece tener un conocimiento inquietante de lo que está por suceder. Sin embargo, el mayor peligro no es Wilbur, sino aquello que está encerrado en el ático, que es su hermano, un ser monstruoso, nacido de un pacto con los primigenios. Bueno, a diferencia de la novela original, aquí el hermano de Wilbur es producto de un dios primigenio, a diferencia de la novela, que es hijo de un dios exterior, más concretamente de Yog-Sothoth. Si ya han leído la novela, bueno, ya saben de qué hablo. Es una adaptación con un estilo propio. No es una adaptación fidedigna de la novela original, pero tiene una serie de cambios que creo que le sirvieron. Hay que entender que este tipo de novelas, las historias de Lovecraft, no son fáciles de adaptar, es muy complejo, sobre todo cuando se trata de el presupuesto, entonces se entiende. Se entiende hasta cierto punto de que se hayan hecho y se hayan tomado ciertas libertades creativas, a diferencia del relato original de Lovecraft, donde el horror proviene de la incomprensible y lo no visto, la película opta por una estética más psicodélica e incluso onírica, porque contiene secuencias de alucinaciones y efectos visuales que reflejan el cine de la época. Esto puede resultar algo chocante para los que somos puristas de Lovecraft hasta cierto punto, pero le da un encanto particular que la distingue de otras adaptaciones. Yo, por mi parte, siendo a mí que me encantan estas películas con un presupuesto limitado, pero que se las ingeniaron para lograr algo original, me parece una pasada. Yo creo que está muy bien hecho. Sobre todo la manera en que se las ingeniaron para solucionar el asunto del hermano monstruoso de Wilbur, del horror de Dunwich, tal cual. Em, Dean Stockwell brilla en su papel de Wilbur porque él le da un aire de fanático carismático, pero al mismo tiempo perturbador, a diferencia de su contraparte literaria. Tiene cierto atractivo, a diferencia del Wilbur de la novela, que no es para nada atractivo, es un ser muy repelente. Tiene una historia muy buena, un trasfondo bastante interesante. Su actuación pausada y cargada de tensión transmite la sensación de que algo no está bien con él desde el primer momento. Ahora, Sandra Dee, por otro lado, cumple con el papel de víctima inocente, aunque su personaje tiene menos profundidad que en la historia original. Pero aún así, bueno, es un poco más centrado en lo que es la situación en el pueblo,
¿no? Eh, Hay que tomar en cuenta también otra cosa, que el Lovecraft no se centraba en personajes femeninos, él prefería más los personajes masculinos, em, porque eran los que al final eran los auténticos villanos o los que salvaban el día. Las mujeres servían como instrumentos, o eran brujas, o eran este, entidades ocultos en cuerpos de mujeres, cosas así, ¿no? El director Daniel Heyler, quien ya había trabajado con material de Lovecraft en una película que se llama Die Monster Die de 1965, mantiene una dirección sólida, con una fotografía que realza los paisajes rurales y una banda sonora que contribuye a la atmósfera de misterio y locura opresiva. Y bueno, vamos a decirle, esta figurita, este, este muñeco, es lo que hacen parecer al primigenio de, que es el padre de Wilbur. No aparece realmente, son como pequeños destellos, pequeños flashes, en donde se ven ligeras imágenes que nos dan a entender quién es el padre de los gemelos. Está bien, está bien manejado. Hay movimientos de cámara y acercamientos de close-up muy violentos. Al menos no te destripan la criatura, pero al menos te dan a entender quién es, ¿no? Entonces, bien puede ser el padre, bien puede ser el hermano. Juegan un poquito con la imaginación en cuanto a esto, ¿no? Em, los horrores invisibles y el problema del presupuesto son lo que también hacen que esta película brille por su propia cuenta, porque uno de los mayores aciertos de la producción es la forma en que manejan al monstruo hermano de Wilbur. Siguiendo el estilo de Lovecraft, la criatura nunca se muestra por completo, sino que se sugiere a través de sombras, ruidos, efectos de cámara subjetiva. Este enfoque, aunque es acertado para mantener el misterio, también responde a limitaciones presupuestarias, lo que deja algunas escenas menos impactantes de lo que podrían haber sido si se hubieran manejado con un presupuesto aún mayor. Pero aún así, lo, se las apañaron con lo que tenían a la mano y ya sabemos, hay películas que lo que es menos, al final viene siendo más. Aún así, el clímax de la película logra transmitir la sensación de una amenaza indescriptible, con los intentos desesperados de los protagonistas por evitar que la entidad cruce completamente a nuestra realidad. Así que por ahí también está bien apagado a lo de la novela original. La atmósfera es inquietante, está bien lograda. Dean Stockwell como Will Whitley, pues es lo bueno de la película, siniestro, convincente, carismático. Uso efectivo de lo sugerido en lugar de mostrar el horror de forma explícita también es típico de una obra de Lovecraft, más que nada descriptivo, para que ayude a imaginar. Una adaptación libre, pero con el espíritu del relato de Lovecraft, así que también por ahí no sale debiendo. Algunas secuencias psicodélicas pueden sentirse fuera de lugar, eso sí. Hay personajes secundarios poco desarrollados. Los efectos especiales, aunque son ingeniosos, revelan las limitaciones de su presupuesto. Incluso tenemos aquí un cameo del Necronomicon, el famoso libro de los muertos de Lovecraft, que a diferencia de del libro original, bueno, original entre comillas, a como lo escribió y lo concibió el autor de Providence, este libro no está forrado en piel humana. Entonces, bueno, está bien. Son cositas que nos ayudan a comprender como si fuera un universo conectado, a pesar de todas las películas que ya hemos hablado aquí y que hablaremos también de más. Entonces, de plano es una buena adaptación. Creo que cumple lo suficiente. Vaya, no es perfecta. Es imperfecta como la mayoría de las películas que están basadas en el universo de Lovecraft, pero es interesante. Es interesante porque conserva la esencia de la novela original. No alcanza el nivel de horror cósmico que caracteriza el relato que ya les comento, pero
compensa con una atmósfera bien construida y una interpretación inquietante del protagonista antagonista, que es Dean Stockwell. Y bueno, si buscan una película de horror con tintes Lovecraftianos y no les molestan los toques setenteros, pues esta cinta merece una oportunidad. No es la mejor adaptación del maestro del horror cósmico, pero sigue siendo un viaje curioso al mundo de los mitos de Cthulhu. Y como siempre les digo, es una película que está basada en una obra literaria y yo cualquier película que haga nacer esa curiosidad por ir directamente al material original, yo le doy mi visto bueno y la recomiendo. Así que nada, si ya la han visto, me gustaría saber ustedes qué opinan. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. La opinión de ustedes es la que más me interesa. Dejen su like, suscríbanse, compartan para que sigamos creciendo. Les mando un fraterno saludo a todos y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.